Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. El día de hoy es domingo, son las 8 de la mañana, hora local, hora de Vietnam. Y el día de hoy me encuentro aquí, les voy a mostrar, a ver si se logra ver, estoy doblando un poquito ahí. Estamos en una tienda de artesanías antes de llegar a los túneles de Cu Chi. Uno de los lugares obligados a visitar aquí en Vietnam, en Saigón o Ho Chi Minh, son los túneles de Cu Chi. Los túneles de Cu Chi están localizados a 70 kilómetros al noreste de Saigón y el día de hoy los vamos a visitar. Pero antes de llegar a los túneles de Cu Chi tenemos que pasar a las tiendas de artesanía. Estas tiendas de artesanía se abrieron porque el gobierno decidió apoyar a todas las familias de todas las víctimas afectadas por el agente naranja. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es el agente naranja? Durante el transcurso de este video se los voy a contar. Entonces, vamos a hacer el recorrido. Ok, amigos, y bueno, lo primero que vamos a encontrar aquí a mis espaldas, el tablero de producción de cómo es el proceso para hacer estas artesanías. Y déjenme les cuento que el proceso para hacer estas artesanías empieza en la madera, que tiene que pasar por una serie de pintura para poder tener el acabado final, y después se va pintando lo que se va necesitando. Esto que ven aquí es cascarón de huevo que se va pegando pedacito a pedacito. Podemos ir viendo los detalles y después se pinta, se pule, se vuelve a pintar, se vuelve a pulir y va pasando por una serie de procesos hasta que tengamos el barnizado final. Y por último, pues ya vamos a tener la artesanía finalizada, ¿no? Recordemos que la guerra de Vietnam comenzó por ahí de 1945. La guerra de Vietnam con Estados Unidos comenzó por ahí de 1945 a 1975, duró 30 años. Y durante este periodo, el gobierno de Estados Unidos ejerció diferentes estrategias de guerra para poder aniquilar a este país, ¿no? Entonces, una de las estrategias utilizadas fue el agente naranja. Y el agente naranja es un químico que fue producido por dos compañías, me parece que fue Monsanto y Dow Chemicals, que producían este agente. Y este agente es un herbicida potente. ¿Por qué Estados Unidos utilizaba un herbicida? Bueno, pues porque los vietnamitas, durante la guerra, llevaron la guerra a la selva. Entonces, en la selva ellos se escondían en los túneles que vamos a ir a visitar el día de hoy y les voy a explicar. Ahí en la selva nuestros amigos vietnamitas se escondían y se refugiaban en guaridas, en túneles. Entonces el gobierno de Estados Unidos empezó a rociar las selvas de Vietnam con este agente naranja, con la finalidad de acabar con toda la hierba, con la finalidad de que los vietnamitas no pudieran esconderse y ellos a través de sus helicópteros pudieran aniquilarlos. Pero resulta que este agente naranja es muy dañino y el día de hoy hay un millón de discapacitados por este agente naranja. Entonces, como estas personas tienen alguna discapacidad física, no pueden trabajar en un ambiente laboral, digamos, común o en un proceso de producción común. Entonces el gobierno de Vietnam decidió hacer estas tiendas de artesanías. Son alrededor de 300 tiendas de artesanías cerca de esta zona y básicamente las personas con discapacidad son las que trabajan. Nuestro amigo, él está trabajando y él está cortando lo que son las conchas para generar todas estas artesanías. Por aquí vamos a enfocar, ahí se ve la concha, la voy a agarrar. Y esta es la herramienta que ellos utilizan para hacer los cortes. Primero dibujan los patrones y después se dedican a cortar, así como lo está haciendo por ahí nuestro amigo. Ya de ahí empiezan a pegarlo en las tablas de madera para hacer todo el proceso de lavado y pulido. Por acá vamos a ver a nuestro amigo que él está puliendo ya los cascarones y también las conchas. Ahí se logra ver el trabajo. Ahí está con una lija muy delgada. Allá en el fondo se logra ver todos los tipos de lijas que tienen y todas las tablas que ya han pasado por el proceso de pulido. Quiero decirles que el proceso de pulido es en 3 etapas y lleva más o menos 3 diferentes lijas de diferentes tamaños. Really? You have friend in my country? Yeah. Who is your friend? Chicharito. Chicharito. Ah, okay.
Excelente. Bueno, pues ahí nuestros amigos están haciendo ya el proceso de encerado. Y pues ahí nuestro amigo comenta que tiene un amigo que es el Chicharito de México. Vamos a pasar a ver las artesanías. Thank you. Thank you. Russia. Y ya estoy aquí en la tienda final de artesanías, en donde ahorita en las imágenes y en el video pues ustedes van a ver lo increíble del trabajo que hacen estas personas, los artesanos, realmente artistas, porque pintan y elaboran estos cuadros muy bonitos. Vamos a continuar el video para platicarles un poco de la historia de los túneles de Gucci. Y pues bueno amigos, aquí ya estamos saliendo. Ahora sí, ya vámonos a los túneles de Gucci para conocer un poco más sobre la historia de la guerra de Vietnam con Estados Unidos. Acabamos de llegar a la selva, en donde se encuentran los túneles, en Gucci. Y Gucci significa tierra de arroz. Entonces ahorita vamos a ver por qué se llama así. Y mientras empezamos vamos a ver un video donde nos explica a manera muy breve lo que fue el conflicto de la guerra de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur con Estados Unidos. Y yo se los voy a explicar en un momento. Entonces aquí ya estamos empezando. This is the meeting bunker for meeting beside the government military workshop. This is the kitchen, you know, in the wartime. Vamos a entrar en el tema. Ya nos encontramos aquí en la selva de Gucci. Sucede que esto comienza a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde los países Alemania, Italia y Japón pues estaban unidos. Entonces el gobierno de Francia pues decide apoyarlos. Vietnam estaba siendo colonizado por los franceses durante muchos años, y entonces los vietnamitas vivían siendo víctimas de la esclavización. Entonces cuando aparece la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas ven la oportunidad perfecta para liberarse de su primer enemigo, que eran los franceses. Entonces en 1945 Vietnam gana ante los franceses y queda dividido en el paralelo 17 en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y a partir de ahí se crean dos gobiernos, el gobierno del norte y el gobierno del sur. El gobierno del norte, gobernado por Ho Chi Minh, ellos buscaban de alguna manera que el país fuera socialista, y el gobierno del sur buscaba que el gobierno fuera capitalista. Entonces Estados Unidos es ahí cuando empieza a enviar primeramente consejeros de guerra a Vietnam del Sur para apoyarlos en las estrategias para defenderse del ejército de Vietnam del Norte, el ejército de liberación del norte, el Vietcong. Pues bueno, ahorita vamos a empezar a ver las trampas que ellos estaban utilizando. Aquí vemos una a mis espaldas, aquí la voy a poner, que es la manera en cómo ellos se defendían. Básicamente estas trampas buscaban herir a la mayor cantidad de estadounidenses. Entonces aquí los vietnamitas se defendieron a través de túneles. Ellos crearon túneles y pusieron una inmensidad de trampas en toda la selva. Entonces los soldados estadounidenses vivían siempre con ese temor de caer en alguna de las trampas y no saber qué hacer, porque las trampas no siempre mataban a los estadounidenses, sino a veces los dejaba heridos y les consumía muchos recursos el tener a demasiados heridos. Ahora vamos a conocer estos túneles con aproximadamente 200 kilómetros de construcción de estos túneles. Básicamente era una construcción rudimentaria en donde 2-3 personas se metían, empezaban a construir, acabar y hacían túneles de diferentes profundidades. Esa era la estrategia de los vietnamitas, esperar a que las tropas estadounidenses entraran en la selva, y como ellos no conocían la selva pues se caían, o ya muy cansados los vietnamitas ponían trampas biológicas como eran los panales de abejas. Entonces cuando estaban los panales de abejas, los estadounidenses pues sentían los piquetes, salían corriendo, y es ahí cuando ya pisaban las bombas, o es cuando ya se caían a las trampas y quedaban más heridos o de plano muertos. Y bueno, pues básicamente aquí estamos viendo cómo es una de las entradas a los túneles. Ahí una de las turistas está haciendo la entrada a uno de los túneles. Vamos a continuar, amigos. Bueno, ahí nuestro amigo nos está explicando que este ya es la entrada a uno de los túneles originales. También ahí lo que nos está explicando es que habían muchos túneles falsos que se hacían a propósito para que los
estadounidenses entraran, ¿no? Entonces habían túneles muy cubiertos, muy escondidos, que eran realmente los túneles que utilizaban los vietnamitas, y habían túneles superpuestos, digamos que ficticios, para que los estadounidenses entraran, y es en donde ahí ya tenían panales de abejas o tenían serpientes venenosas, y obviamente pues era una trampa, ¿no? para los norteamericanos. Aquí estamos viendo otro de los túneles y como pueden ver hay unos árboles cortados. Estos árboles cortados indican la dirección correcta hacia donde tenían que ir los vietnamitas en caso de que tuvieran un encuentro con los norteamericanos. Y bueno, aquí ya nos estamos acercando a una de las cabañas que es para descanso, y podemos ver que ahí se tienen dos tipos de uniformes: el uniforme negro, que es el que se utilizaba durante la noche, y el uniforme verde, que es el que se utilizaba durante el día. Entonces era muy difícil que los americanos pudieran distinguirlos entre toda la selva, tanto de día como de noche, ¿no? Y bueno, amigos, aquí nos encontramos con un tanque de guerra. Normalmente estos tanques de guerra eran los que enviaba el gobierno de Estados Unidos para combatir a la guerrilla acá en el sur de Vietnam. Cuando pasó la guerra de Vietnam con Francia y se libraron de Francia, muchos de estos ejércitos del norte de Vietnam quedaron esparcidos aquí en el sur de Vietnam. Entonces estos ejércitos del norte que quedaron como que camuflajeados acá en el sur sirvieron para atacar y defenderse de los norteamericanos, ¿no? Ok, bueno, aquí me encuentro en el área de trampas, y básicamente ahí lo que nos está explicando es los diferentes tipos de trampas. La primera trampa básicamente es: tú pones el pie y a través de tu peso hace que las pinzas se te entierren en el estómago de manera horrible, ¿no? Una vez que tú entras aquí, estas trampas te perforan los pulmones y el corazón, y básicamente es fatal. Tenemos otro tipo de trampa, que es como tipo de rollo, que básicamente tú entras, pisas y básicamente te va perforando hasta que te perfora totalmente todo el cuello. Estas trampas, algunas fueron diseñadas para causar muerte y otras para causar heridos. Los heridos era para que fuera una carga para sus propios compañeros, ¿no? Y aquí en donde me encuentro ahora es el área de fabricación militar. Aquí es donde se fabricaban todos los artefactos que se utilizaban durante la guerra. Recordemos que en este momento, cuando Vietnam estaba luchando, pues no era una potencia y no tenía suficiente dinero. Entonces ellos reutilizaban y reciclaban la mayor cantidad posible de artefactos, y todo lo que pudieran encontrarse para afectar al enemigo lo utilizaban. Entonces ya se imaginarán la cantidad de artefactos que armaron aquí nuestros amigos vietnamitas. Estados Unidos perdió por muchas razones. La primera es que esta fue una guerra irregular, no es una guerra a la que Estados Unidos estaba acostumbrado. Nunca había estado en una guerra en la selva, en un lugar donde no conocía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los vietnamitas se dan cuenta y dicen: ¿sabes qué? Yo estoy en mi país, no voy a gastar dinero en mandar tropas a otro lugar. Entonces Estados Unidos gastó mucho dinero en mandar tropas para Vietnam. Y obviamente eso repercutió bastante en los estadounidenses, que no querían la guerra y empezaron a manifestarse en contra de la guerra. Estados Unidos decía: inscríbete al ejército, brinda el servicio un año, y después de un año tú te jubilas como si fueras un veterano de guerra y vas a tener una pensión vitalicia. Entonces lo que pasó es que los estadounidenses se inscribían para venir aquí a la guerra, pero ellos no venían a pelear, ellos venían a sobrevivir un año. Las tortillas de arroz, y estas servían para pues mezclarlas con vegetales, con frutas o con una porción de carne. Y aquí es como las hacían: básicamente muelen el arroz y después hacen una pequeña masa de arroz, lo ponen en un comal y por último quedan estas tortillas. Bueno, amigos, ya me encuentro aquí ingresando a los túneles de Cu Chi. En aquella temporada no había nada de iluminación, y tampoco podían meter humo o fuego, perdón, porque consumían el poco oxígeno que había, ¿no? Entonces vamos bajando. Aquí está cerrado, ahí está. Vamos a continuar.
el recorrido. Ahora lo voy a ir grabando así para que ustedes puedan ir viendo por dónde vamos caminando dentro de los túneles de Cuchi. Y aunque no lo parezca, vamos bajando un poco más. No se nota, pero bueno, ahí hay algunas salidas, pero nosotros vamos a ir hasta abajo, hasta los 100 metros. Aquí nos encontramos otra bajante. Y aquí hay otra salida. Esta está más complicada. Los túneles de profundidad de 20 metros eran para familiar, era para vivienda. Aquí los vietnamitas tenían sus cocinas y preparaban todo. Los túneles de 60 metros eran donde luchaban y tenían sus estrategias. Y los túneles que son de 100 metros de profundidad, que es en donde me encuentro, pues básicamente eran donde las rutas de escape. Y bueno, aquí básicamente hay que agacharse para poder llegar. Aquí vengo gateando y si está muy pequeño, muy reducido el espacio. Pues bueno, vamos saliendo poco a poco de aquí. Y vean nada más hasta dónde salimos. Aquí parece que es, bueno, aquí no parece, más bien es una cama. Ya llegamos a la superficie. Aquí es un comedor y aquí es otro túnel, pero está cerrado. Entonces vamos a ver a dónde salimos. Y ahí está el equipo con el que venía. Bueno, amigos, lo hemos logrado. Recorrimos el túnel de 20, 60 y 100 metros. Hemos logrado. Ya me reuní otra vez aquí con el equipo. Y vean nada más hasta dónde salí. Cansado, obviamente, aunque fue muy poco el tiempo que estuve dentro del túnel. La profundidad a la que estuve sí cansa. Y bueno, amigos, como les decía, ahí están las entradas a los túneles. Esta es una cocina ya un poco más arreglada y ahí está para hacer el arroz y para tener algunos utensilios. Y pues aquí venían los soldados a comer y en caso de guerra o algún encuentro, pues ahí tenían las entradas a los túneles para escaparse pero muy rápido. Entonces esas son las cocinas. Aquí hay otra, ahí la estamos viendo, y aquí era donde los vietnamitas combatientes venían a comer. Se preparaban 2, 3 cocinas juntas. Aquí venían, comían las tropas y con la misma se escapaban o se metían a los túneles. Y bueno, amigos, aquí me encuentro esta es una de las salidas de las cocinetas que estaban escondidas a 20 metros, ¿verdad? Obviamente aquí, bueno, no a 20 metros, pero sí estaban un poco medio escondidas, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Este humo que ven acá, básicamente cuando ellos cocinaban, generaban un túnel solamente para el humo de 100 metros o 150 metros, solamente para salida del humo, para que cuando los estadounidenses vieran el humo, atacaran esa zona, ellos estuvieran seguros, ¿no? Entonces, otra cosa que también hacían es que el humo le ponían chile. Los estadounidenses venían con perros, ¿no? Entrenados. Entonces cuando los perros olían el chile, se ponían a llorar y los perros se volvían locos porque no aguantaban el ardor del chile. Otra cosa que hacían también es que la ropa de los extranjeros, como ya traía el sudor, lo que hacían, la quemaban ahí mismo en la cocina, la utilizaban de combustible. Entonces cuando los estadounidenses venían con los perros olían el humo con ropa estadounidense y pues pensaban que eran ellos mismos, ¿no? Entonces de alguna manera esta inteligencia ayudó a que los vietnamitas salieran bien librados de esta guerra, y cuando el gobierno de Estados Unidos empieza a retirar sus tropas, pues es ahí cuando los vietnamitas del norte aprovechan y deciden atacar el Palacio de la Independencia en Saigón, en Ho Chi Minh. Y con la caída del Palacio de la Independencia, el presidente o el vicepresidente, porque el presidente ya había renunciado, el vicepresidente, que tenía una semana en el puesto, pues renuncia al caer el Palacio de la Independencia, se rinde y firma ya la reunificación de Vietnam por ahí de 1975. Entonces a partir de 1975 hasta la fecha del día de hoy ya se considera Vietnam como un solo país, norte y sur. Ya se terminó todo eso. Bueno, hasta aquí hemos llegado, amigos, con el video. Espero que les haya gustado, espero que tengan más comentarios, más likes, y pues cualquier cosa, por aquí vamos a andar. Espero que de verdad lo compartan. Saludos, hello. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Por ahí un hispanohablante. Y pues bueno, amigos, estamos terminando este recorrido de
Cuchi. Bueno, pues ya aquí estamos saliendo por el túnel principal. Que obviamente pues este lo construyó el gobierno, ¿no? A manera de turismo, pues para que entren y salgan todas las personas.